Antes de hablar directamente sobre el libro de Apocalipsis, debemos entender algunos temas para entender las revelaciones que están contenidas en él. Así que mira cada vídeo con paciencia para que puedas entender no solo las profecías, sino también hacer tu elección, y esta debe ser por Jesús, si aún no lo has elegido. Hoy tenemos un gran ejército predicando la palabra de Dios, pero muchos no están preocupados por los que se quedarán para la tribulación, así que este libro es principalmente para aquellos que no serán arrebatados y se quedarán para la tribulación. Les escribimos para que no sean engañados cuando tengan que tomar la decisión que definirá para ellos la vida o la muerte eterna, aunque esta decisión sea bajo el filo de la espada. No penséis que el peor temor del que se quede para la tribulación serán las voces de los 7 truenos o el anticristo, la bestia, el falso profeta o el mismo Satanás y sus demonios que literalmente estarán en el mundo o incluso el infierno que serán implantados en el mundo y la muerte caminará de la mano con cada uno durante la tribulación. Y a lo largo de este libro llegarás a entender eso. El mayor temor de los que se queden para la tribulación no será ni debe ser de los mencionados anteriormente, sino de la elección que harán, porque nadie pasará por ella sin hacer una elección. Y solo hay 2 opciones, no habiendo término medio, el que está en la tribulación debe elegir por Jesús o por la idolatría en la marca de la bestia. Hay que hacer una elección, pero se hace difícil durante la tribulación porque la mentira reina en un mundo donde la carne habla más fuerte que en los días antes de la tribulación. En estos días el que era, no es, pero será por un poco de tiempo y andarán para destrucción directamente durante la tribulación actuando en medio de los hombres y será mucho peor a partir de los 3 años y medio de tribulación en adelante. Esto será increíble, pero es quien creerá en el verdad en un mundo donde reina la mentira. ¿Quién creerá en la fe en un mundo donde Satanás hace maravillas a los ojos de los hombres? No es fácil optar por la verdad que es Dios, en un mundo donde reinará la mentira como si fuera la verdad. Muchos serán engañados por la mentira pensando que es la verdad, y solo se darán cuenta de que fueron engañados cuando Jesús cruce el cielo con su ejército y todo ojo lo verá con certeza, y en su venida matará a los que tomaron la decisión equivocada. Los que eligieron por la mentira, sedujeron con sus corazones sedientos las pasiones que con verdad les fueron dichas desde el paraíso por la mentira. Todavía no estamos en la tribulación y tenéis tiempo de hacer vuestra elección antes de la tribulación y así eligiendo por Jesús, el camino, la verdad y la vida, siendo parte del reino de Dios, podéis libraros de tal sufrimiento que es la tribulación, que serán días terribles como nunca antes y nunca lo serán, así como os librará de la muerte eterna. Así que busque aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Primer capítulo: No deis perlas a los cerdos. Antes de hablar del Apocalipsis, hablemos un poco de cómo actuar en relación a la recepción de la palabra. Hable acerca de cómo debemos actuar después de escuchar la palabra de Dios, y otros asuntos que dicen vienen de Dios, para no desviarnos del camino. Solo hay una manera. Recordad esto, el camino es Jesús, que nos hace en él el reino de Dios. Se habla, de religión no se habla porque Dios es el mismo. Esta es una trampa demoníaca para engañar y confundir a los que no saben escuchar la palabra de Dios. El hombre insiste tanto en decir que es civilizado, que obedece leyes y reglas, pero cuando se trata de las cosas de Dios, inmediatamente busca la anarquía, las pasiones y los deseos de la carne, aunque esto vaya en contra de la palabra de Dios. Buscan satisfacer sus pasiones en base a falsas enseñanzas escondidas detrás de falsos derechos, libertad e igualdad, pero esto solo aplica cuando les es favorable, de lo contrario siempre prevalece la voluntad del interesado, aunque su voluntad vaya en contra de la palabra de Dios. Durante el Apocalipsis muchos podrán tomar prueba de lo que estamos hablando, todo mucho más real y literalmente posible. El que les enseñe todo esto hoy, Satanás, durante la tribulación los obligará a cumplir, los obligará a comer el pan que hoy amasaban y defendían, o en el pasado lo hacían.
El pez se coge por la boca y este anzuelo es grande y fuerte, se puede utilizar para todo tipo de peces, el mar está lleno de variedades de peces y les encanta el mismo cebo, la línea es fuerte y el pescador es obstinado, mucho más de lo que fue en el paraíso, en el jardín del Edén. Incluso si el único Dios verdadero fuera el mismo en todas las religiones, todavía estarían condenadas, es decir, solo Jesús es el camino a la salvación, Él es el único intercesor y mediador con el Padre. Porque hay una base, un fundamento y una justicia, que es Jesús, si Él no existiera, nada de lo hecho se haría. Sabemos que todo fue hecho por Él, Dios existe, Él es, si no fuera por Él no sería posible la creación, incluido el hombre, que no logró vivir eternamente bajo la muerte y el pecado, por eso Él le dio vida. Por el amor y la justicia de Dios se hizo la creación, allí estaba Jesús, solo en Jesús está la vida eterna, Él es vida. Jesús ya estaba allí desde la fundación del mundo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, para no perecer, debemos aceptar a Jesús y saber actuar ante la palabra de Dios y su camino. Debemos alimentarnos de la palabra y caminar en el camino. Levítico 11:1 Y habló Dios a Moisés y a Aarón, diciéndoles, 11:2 Hablad a los hijos de Israel, diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que hay sobre la tierra. 11:3 Todo lo que tiene las uñas partidas y la partida de las uñas se parte en dos, y roe entre los animales que comeréis. Vemos en Levítico que Dios definió lo que debía comer la gente de la época, que vivía bajo la ley, pero para nosotros que vivimos en gracia sirve como enseñanza hacia Dios. En el pasado era la ley, Jesús vino y purificó todos los alimentos, pero ahora el asunto es diferente. Mirando Levítico 11 vemos que Dios definió el alimento santo, en relación a los animales, entre ellos la condición de animal puro para alimento era, tener pezuña hendida y moler. Mírate a ti mismo, no como un animal, sino como una condición de santidad y pureza en la que las uñas partidas son los pies en el camino del Señor y el moler es la búsqueda de entendimiento y discernimiento en la obediencia a la palabra de Dios, que se da a nosotros por alimento que nos fortalezca en el camino del Señor, que nos alimente y nos guíe al reino para el cual también nosotros fuimos constituidos por Jesús reino. Tener una uña partida y rechinarla es la condición del santo alimento para la temporada, pero para nosotros es una enseñanza para la palabra de Dios y en consecuencia para lo que os escribo. Debemos ser como el cordero que es puro y santo para comer, que tiene pezuñas hendidas y roe. Tener pezuñas hendidas significa que tienen pies santos, caminan de tal manera, pero andar solo en el camino y no alimentarse de la palabra es inútil, pueden desviarse de él sin saberlo porque no conocen la palabra. Puedes recorrer un camino pensando que es el camino de la verdad, vas donde te llevan tus pies. Les falta la palabra y la comprensión de ella, debido a los engaños de los demonios. Para ser santos debemos andar el camino con nuestros santos pies, comer la palabra de Dios y roer, tragar, roer y así hasta saciarnos. Hasta que nos dé entendimiento, discernimiento, sabiduría y obediencia, dejando que Dios reine en nosotros y nos guíe como un reino que somos nosotros por la fe en Él, porque Él existe, por eso es fiel. Hoy en día escuchamos grandes sermones, pero también somos bombardeados por tonterías y doctrinas demoníacas muy bien elaboradas, y si no reflexionamos sobre todo lo que escuchamos, sin el debido conocimiento podemos terminar saliendo del camino de la verdad comiendo algo echado a perder. Debemos estar en plena sintonía con el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros por la gracia de Cristo, que nos guía por el camino y nos enseña la palabra. Hechos 17:10 E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berie, y cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga de los judíos. 17:11 Ahora bien, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con alegría, examinando las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Debemos caminar con nuestros pies aceptables a Dios, con pezuñas hendidas debemos caminar en el camino de la verdad, siendo la obediencia caminar como Dios nos manda.
Caminando en santidad, veremos que nuestros cascos son como de bronce, porque caminarán en la justicia de Dios. Comer y reflexionar en busca de entendimiento, discernimiento, sabiduría y en consecuencia buscando mejorar nuestra obediencia a Dios. Debemos alimentarnos y meditar en la palabra. Todo lo que oímos que somos oidores debemos meditar en la luz de la palabra, no sea que seamos atrapados en doctrinas de demonios y distorsiones y distracciones, hechas para nuestro propio beneficio por pasiones y otros. Debemos ser como la gente debería. Por meditar no caemos en engaño, porque el Espíritu Santo en nosotros que somos el reino de Dios, no permite que seamos engañados, es como una brasa que quema toda mentira y engaño que viene de todas partes, para que la mentira no nos llegue como alimento, nuestra hambre debe ser de la verdad y la justicia de Dios. Levítico 11:4 Esto sin embargo no comeréis, de los que roen, o de los que tienen pezuñas hendidas, el camello que roe, pero no tiene pezuñas hendidas, será inmundo para vosotros. 11:5 El conejo porque mastica pero no tiene las uñas partidas, estos os serán inmundos. 11:6 La liebre porque roe pero no tiene las pezuñas partidas, la tendréis por inmunda. 11:7 También el cerdo porque tiene las pezuñas hendidas, y las hendiduras están partidas en dos, pero no mastica, él os será inmundo. 11:8 No comeréis su carne ni tocaréis sus cadáveres. Esto os será inmundo. Observamos animales con las uñas partidas en dos, pero no empollan, son impuros, no son santos, no son aceptados por Dios, pueden andar por el camino de la fe, pero no anidan, no analizan para discernir la mentira de la verdad y así ver si están en el camino correcto, si están haciendo las cosas correctas. Muchos siguen una religión pensando que están en el camino de la verdad, porque están en un camino engañoso en busca de algo que creen que es Dios, pero en realidad, buscan sus pasiones y estando completamente equivocados, no están en el camino. Reino de Dios. No caminan en el reino reina en ellos. Son frutos que se pudren al borde del camino, están en el orgullo y la arrogancia de estar en un camino y esto les hace pensar que son mejores que nadie, incluso aquellos que intentan o les hacen ver y oír la verdad del camino, pero creen que están en el camino, pero en realidad están lejos de él. No cavilan, no analizan las escrituras, el orgullo de tener un pie que refleja una santidad, pero no los hace santos. O casco fendido que era para ser de bran refletindo a obediencia e a santidade no camino da verdade, nao pase de apenas ueme casco fendido, eles nao busca mapelabre e asim sao inmundos como porcos pisando, na verdade, que LHS edita e vinda de Dios. Otra forma es cavilar como conejos y liebres, hasta escuchando y luego cavilando sobre tales cosas, hasta en la palabra de Dios, eso no los hace santos, porque no quieren andar por el camino de la verdad, no tienen pezuñas hendidas, no tienen pies santos. Muchos tienen Biblia, muchos hasta la leen, pero no la siguen, no entran en el camino de la verdad, para estos el mundo es mucho más atractivo y ventajoso. Estos dos son los que se quedan en la pared, no se deciden entre la verdad de Dios y la verdad mentirosa del mundo, porque no caminan en el camino de la verdad, creen tener la razón, pero en él al final están sobre un muro, y sobre el muro solo el lago de fuego y azufre que será su punto final. Acordaos, para Dios no hay duda, no hay medio ni semicristiano, Dios existe y es fiel a los que tienen fe, viene de Dios porque Él existe. Corriendo fuera de estos tres que son, el santo de pezuña hendida y roedor, por lo tanto aceptado por Dios, otro el segundo con pezuña hendida y que no empolla, no es aceptado por Dios, y el tercero que roe pero no tiene pezuña hendida, tampoco es aceptado por Dios. Además de estos tres, tiene lo que ignora y no le importa salvaschen. No tiene pezuña hendida ni roe, es como un perro que sigue con vida, come cualquier cosa que le den como comida, si le das estiércol como comida come, si le das carne humana como comida come. A los perros no les importa, comen de todo, muchos de ellos son los que se multiplican entre las doctrinas de los demonios, doctrinas explotadoras que ellos mismos explotan, son los que no buscan la salvación,
son los que exclaman que el Dios es el mismo para todas las sectas y religiones, ya que no quieren andar en el camino ni estudiar la palabra de verdad. Los perros escuchan cualquier cosa y hacen de ella su verdad, pase lo que pase, porque no cavilan ni entorpecen el camino, y si como un perro buscan un camino no lo encuentran, porque con cada hueso o palo arrojado al viento corren tras él como si esa fuera su verdad. Mateo 7:6 No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisen y se vuelvan y os desgarren. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos dio una de sus enseñanzas que hasta el día de hoy es poco comprendida, que es la de no dar a los perros las cosas santas. Para los perros no importa, no mastican ni tienen pezuñas hendidas, comen cualquier cosa, lo que les des por comida comerán. Si dices ven conmigo, algunos te seguirán sin siquiera saber por qué te siguen, otros pueden incluso atacarte y morderte. Los cerdos, en cambio, que se creen médicos de la palabra porque tienen pezuñas hendidas, se creen tales, los cabrones de la palabra, hasta el punto de pisar las perlas que encuentra e intentar compartir con ellos. Porque están pisando sus pezuñas hendidas, pezuñas que no los hacen santos, pero que se creen santos a causa de sus pezuñas, se burlarán de ustedes y los atacarán con palabras que creen que son la verdad. Tienen pezuñas hendidas pero no empollan, y por eso no son completamente santos, porque no empollan. Así muchos de los que andan por el mundo pisarán nuestras perlas, porque se creen dueños de la verdad, que el camino por el que andan es la verdad y el nuestro para ellos no es el verdadero. Pero no les vamos a hablar de Jesús. Claro que iremos. Primero por amor a Dios para su honor y gloria, y segundo por amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quiénes somos para juzgar a los demás? Solo Dios, el único verdadero, solo Él puede identificar cerdos, conejos, perros y corderos. Recuerda, la pezuña hendida les hará pensar que tienen derecho a juzgar todo ya todos y contigo no será diferente. Te dirán, ¿quién te crees o crees que eres? Un santo. Robó, mató y destruyó en todo el mundo, ahora ven y cuéntame de este Jesús. De nada sirve tener una cosa y no tener la otra, porque entonces seremos como el cerdo o el conejo, sin pezuñas hendidas o sin empollar, no seremos santos, ni se habla de perros, porque esto alimenta las herejías y doctrinas de los demonios. Yo digo, todo lo que leas en este libro anda a rumiar, busca, estudia, pero no rechaces la lectura, porque todo no viene de mí. No podemos obligar a alguien a seguir el camino, pero podemos hablar del camino. No podemos hacer que la gente reflexione y encuentre la verdad, pero podemos hablar intensa y continuamente para interesarlos en buscar la verdad. Primero buscad la verdad, luego ella os guiará por el camino, la verdad y el camino es Jesús, a muchos no les importa la verdad ni el camino, pero en sus pasiones acaban quitando este camino del camino de muchos que en vez de hablarles de la verdad, de la salvación, viven en vida de gladiadores, hermano contra hermano. ¿Dónde está la verdad allí? ¿Dónde está Jesús y su ley en ellos? ¿Cuál fue su mandato? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Nótese en el libro de Job que poco después de que le sobreviene la desgracia, inmediatamente vienen a él sus amigos, no uno o dos, sino tres, no para consolarle en su desgracia, sino para acusarle y juzgarle, pero nunca le condenaron, porque Dios no lo permitió y todo lo que perdió Job fue recompensado mucho más. En el mundo hay muchos que hacen el papel de Satanás, no solo acusando, sino también queriendo ponerse en la liga de Dios para juzgar y condenar, porque nada ni nadie puede hacerlo sino Dios mismo. Muchos que predican tantas doctrinas y discusiones en las redes sociales, cuestionando a uno, cuestionando a otro, pero no ven que no están actuando con o en contra del hereje en cuestión. No están actuando contra el que hizo, el que predicó, el que enseñó la herejía, porque son una variedad de herejías que no tendríamos tiempo de cuestionar todas las que surgen día tras día, pero esto o aquello, no nos conviene discutir entre los del mundo porque no nos ayudarán. El mundo está en el mundo, no caminan en el camino de la verdad,
no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, no tienen la promesa, no están en el camino de la salvación, de sus bocas solo blasfemias y burlas salen, y los que alegremente en las hamacas sociales y demás, es como si estuvieran sentados alrededor de los burladores. Salmo 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. -1:2 Más bien, su delicia está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. 1:3 Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y cuyo follaje no cae, y todo lo que haga tendrá éxito. 1:4 Los impíos no son así, pero son como paja que el viento esparce. 1:5 Por tanto los impíos no prevalecerán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. 1:6 Porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Quién es el justo? ¿Qué pecó o qué acusa? ¿Quién se equivoca? ¿Quién cometió la herejía o quién se defiende en medio del mundo, quién solo entiende el mundo? ¿Quién es justo que habla en voz alta como una ola que golpea las rocas con la tormenta? ¿Quién da la enseñanza de Dios? ¿Quién es el malvado en cuestión? Quien peca se hace daño a sí mismo, pero tiene derecho al arrepentimiento y en su arrepentimiento la justificación y salvación que viene de Jesús. Reprender, enseñar y guiar es muy diferente de acusar, juzgar y condenar y esto no puede venir del hombre. La acusación viene del enemigo, el juicio y el veredicto viene de Dios. ¿Dónde estás tú en esta situación? ¿Qué papel quieres usurpar? ¿Quieres tomar la conjetura de Dios o el diablo? Yo digo, debemos hacer el papel de justificados y con eso ser santos por Jesús, porque la santidad que viene de Él y nos hace reino y en este reino hay un Rey, Jesús, que juzgará y condenará a los que no quisieron ser justificado por Él. 2 Pedro 3:3 Teniendo presente ante todo, que en los postreros días vendrán burladores con su escarnio, andando según sus propias pasiones. Entonces tenemos dos tipos de herejes hoy, antes de la tribulación, tenemos los que predican, hablan, cantan y actúan con y en herejía, muchas veces sin conocer la palabra, sin entender la verdad y sin la guía del Espíritu Santo porque no son firmes en el reino y por eso cometen errores. Los errores son a menudo simples y más complejos. Otros cometen herejías para sugerir, para manipular a las ovejas para que les proporcionen un sacrificio que no viene de la palabra, para ese momento si no esa situación hubiera sido antes de la primera venida de Cristo, y así los laicos, ignorantes y especialistas, genios, doctores de la palabra, predicando y enseñando herejías. Se da herejía a los que se dicen andar o andar en el camino de la verdad, todo lo que dicen los que no son cristianos, los que no reconocen a Dios y a Jesús, siendo impíos y ateos, porque todo lo que dicen no son solo herejías, sino que son mentiras, no conocen la verdad, son ignorantes y en consecuencia injustos con la verdad, ya que blasfeman contra Dios. Herejía significa elección, opción, y es un término con origen en el término griego herejías. La herejía ocurre cuando alguien tiene un pensamiento diferente de un sistema o una religión, por lo que quien practica la herejía es considerado un hereje. Una herejía es una doctrina que es directamente opuesto a los dogmas de la Iglesia. Del otro lado están los buenos, los que piensan y se llaman tener el Espíritu Santo, los que se alegran cuando surge una herejía, miran un plato lleno, aunque haya un grano o dos de frijol en este plato se alegran especialmente si la herejía es de una iglesia conocida, pero no les interesa el cartel, lo que importa es si ésta tiene suficientes fieles. Los que dicen ser mejores que nadie, los que dicen conocer la palabra y por eso se colocan, se convierten en jueces condenando en la World Wide Web, en Internet, a esa persona, la que dijo algo que escuchó o leyó sin entendiéndolo bien, el que habló sin ánimo de lucro alguno o el que sabiendo o entendiendo así, encontró oportunidad de lucrar, pero terminó hablando una o varias herejías. Pero los buenos, los que miran la herejía ajena por la oportunidad de sacar ventaja, lucrar,
sin tener en cuenta la palabra de Dios que nos enseña cómo actuar en estas situaciones, como veremos más adelante en el versos que los buenos deben leer antes de andar avergonzando al Evangelio, deben conocerlos por su magnificencia, por su ciencia, por su genio. Por su santidad deben conocerlos mejor que nadie, porque se colocan en él los más altos de los tronos, porque juzgan a los demás. Se ponen en el papel de Dios. Miran la paja en el ojo de otro, pero no se quitan el leño, el tronco del árbol, de sus ojos. Lucas 6:39 y les refirió una parábola: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? 6:40 El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfecto será como su maestro. 6:41 ¿Y por qué miras la astilla que está en el ojo de tu hermano, y no miras la viga que está en tu propio ojo? 6:42 ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame quitarte la astilla que está en tu ojo, sin mirar la viga que está en tu ojo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 6:43 Porque no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. 6:44 Porque cada árbol se conoce por su propio fruto, porque no se recogen higos de los espinos, ni uvas de los cardos. 6:45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca el bien, y el hombre malo, del mal tesoro del corazón saca el mal, porque de la abundancia de su corazón habla la boca. 6:46 ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? 6:47 Cualquiera que viene a mí y oye mis palabras, y las observa, les mostraré cómo es él. 6:48 Es como un hombre que edificó una casa, y cavó hondo, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino el diluvio, la corriente se estrelló contra aquella casa, y no pudo sacudirla, porque estaba cimentada sobre la roca. 6:49 Pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin cimientos, contra la cual se estrelló el arroyo, y luego cayó, y grande fue la ruina de aquella casa. De hecho son hipócritas que quieren que los demás sean perfectos con relación a la palabra, pero estos no lo son, yerran frente a la palabra, en ignorancia de la verdad. Debemos caminar con nuestras pezuñas hendidas en el camino de la verdad y reflexionar sobre cada palabra que se nos habla, para no ser engañados incluso por nuestro propio corazón, que sin Dios es engañoso. El próximo capítulo, que es el próximo vídeo que veremos sobre Dios Rey Fiel. Amén. Continuará. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja una joya para el canal. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Amén. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me brota aos teus pés da beleza, da santidade. Te dou meu louvor, que chega com cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é.